A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Hoy más que nunca que el mundo está bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, también conocido como el enemigo de las almas, Satanás, hay buenas noticias que escucharemos en el estudio bíblico de hoy en la primera carta de Juan, capítulo 4. Bienvenido a través de la Biblia. Les habla Heiel Ortiz y estoy contento de que usted esté con nosotros estudiando la palabra de Dios. Nuestro maestro Samuel Montoya nos brindará una perspectiva en los versículos de hoy que nos brindarán confianza y fe aún en tiempos oscuros en los cuales estamos viviendo. Esto es parte de lo que estudiaremos hoy en el programa. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué gloriosa y maravillosa verdad. Somos hijos de Dios. Hemos vencido en Cristo y la razón es que el que está en nosotros es mayor del que está en el mundo. Bueno, no me quiero adelantar al estudio bíblico de hoy, así que vamos a esperar que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono y nos guíe en Primera de Juan capítulo 4 mientras seguimos en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. ¿Quiere usted invitar a alguien a que estudie con nosotros la Biblia? Nos parece una maravillosa idea. Por eso, en a través de la Biblia.org/escuchar, hemos colocado enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales puede escuchar el programa. Estos enlaces pueden ser compartidos con sus amigos y relacionados y a la vez invitarlos a que sean parte de nuestra gran familia en el autobús bíblico. Recuerde, el sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tus preciosas y maravillosas promesas. Qué bueno es saber que no estamos solos en nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que tú estás de nuestro lado. Ayúdanos a entender bíblicamente esta verdad y que podamos vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Primera de Juan capítulo 4, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan y regresamos a esta sección de la cual se ha dicho que hay ciertos obstáculos que debemos sobrepasar porque esto es un poco difícil. Uno de esos obstáculos es el área donde Satanás, por cierto, no quiere que usted y yo seamos advertidos en cuanto a él. Y esto es lo que hace este pasaje. Juan ha estado hablando en cuanto a que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y también dice de otros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Debemos cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas que están en el mundo en el presente. La marca que puede identificar a esos falsos profetas y falsos maestros es que niegan la encarnación. Y cuando alguien niega la encarnación, la deidad de Cristo, entonces está negando su obra en la cruz, porque todo esto descansa sobre quién es Él. Tratan de denigrarle lisonjeándole. Hay un viejo dicho que dice, le blasfeman con una débil alabanza y le alaban con una débil blasfemia. Así es como el Señor Jesucristo está siendo tratado hoy en muchas partes. Pero, amigo oyente, Él es quien dice ser tan Dios como el mismo Dios. Juan está diciendo a los hijos de Dios que ellos no deben ser engañados. Nuevamente surge la pregunta, ¿cómo puede uno saberlo? Bueno, la forma objetiva de saberlo es que ellos niegan la encarnación. También tenemos la evidencia subjetiva. ¿Y cuál es? Bueno, leamos el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
No hay ninguna razón para que usted sea engañado por esta enseñanza satánica de negar la deidad de Cristo. Cierto hombre que había formado parte de cierta iglesia que negaba la deidad de Cristo, se convirtió, nació de nuevo, y entonces sus ojos fueron abiertos y él se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. Porque esta gente estaba negando la deidad de Cristo. Cuando este hombre descubrió que esa denominación negaba la deidad de Cristo, se salió de allí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahora el Espíritu Santo moraba en él, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay pues ninguna excusa para que usted sea engañado hoy por falsos maestros o falsos profetas. Lo que uno debe hacer es ir a Dios en cuanto a esto, pedirle que el Espíritu Santo le guíe y la enseñe. Si usted está en comunión con Él, el Espíritu de Dios va a presentarle eso de manera muy clara. En cierta ocasión una señora escuchaba este programa y nos criticaba mucho al comienzo, hasta nos ponía en ridículo. Ella pertenecía a una de esas sectas falsas, y ella pensaba que nosotros decíamos algo que estaba en contradicción con lo que a ella le habían enseñado, y por cierto que lo estaba. Pero ella comenzó a probar esto por medio de la palabra de Dios. Y esta señora había sido nacida de nuevo, y ella fue atrapada, por así decirlo, en esa secta. Ella logró entonces que sus ojos fueran abiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí para enseñarle, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y usted puede conquistar, puede dominar esas falsas enseñanzas a causa de eso. En cada creyente mora el Espíritu de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él no estaba poniendo en duda a los romanos y su salvación. Él está diciendo que lo eran, ya que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que dice aquí es algo realmente maravilloso. En el capítulo 5, versículo 5 de esa epístola a los Romanos, él había dicho que este era uno de los resultados de ser justificados por la fe. Él dice allí, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esto vamos a hablar dentro de unos instantes. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Ahora, ese no es el único lugar donde se menciona. También lo podemos leer en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, donde dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, por supuesto que el apóstol Pablo tiene que estar hablando aquí de esos santos superiores, de esos supersantos que ya habían llegado a una posición elevada, que solamente pensaban en cosas espirituales, aquellos que ya estaban viviendo en un nivel muy alto. Ah, no, amigo oyente. ¿Sabe usted de quién está hablando aquí Pablo? Él está escribiendo a los de Corinto, y poco antes los había calificado de bebés en Cristo. Él les ha dicho esto y todo lo que no deberían haber sido, pero que lo eran. Ahora, lo que debemos destacar es que cada hijo de Dios tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Ya que eso es cierto, y esa es la razón por la cual usted no necesita que se le aparezca un ángel esta noche para decirle que usted está en el lugar equivocado, lo que usted necesita es tener al Espíritu Santo como maestro. Y el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Uno no puede mantenerse lejos de la Biblia, ser ignorante de lo que enseña, ignorarla completamente y esperar que el Espíritu de Dios le guíe y le ayude. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que esa es la razón por la cual estamos tratando de conseguir que la gente analice hoy la palabra de Dios. Porque estamos creyendo que el Espíritu de Dios abre los corazones de la gente, y eso lo vemos en las cartas. Y el Espíritu de Dios los protege del mundo en el cual vivimos. Estamos viviendo en un mundo completamente malvado. Y es necesario que seamos advertidos en cuanto a las falsas enseñanzas que se presentan en este mundo. Y nosotros podemos probarlas. Ahora aquí tenemos una prueba y es como realizar una prueba de laboratorio, amigo oyente. Esta es una prueba que le aseguramos dará resultado. Tiene un doble aspecto. Es aquella que enseña que ellos niegan la encarnación, y ese es el espíritu del anticristo. Eso es contrario a Cristo.
Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucha carisma, como se llama, y tienen una atracción, digamos, carnal para la gente, pero pueden ser probados. El Espíritu Santo está allí y es nuestro maestro y nuestro guía. Y el apóstol Juan nos habla de una manera muy directa aquí, y nos dice en el versículo 5 de este capítulo 4 de su primera epístola, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, que estos falsos maestros tienen mucha gente que les siguen. Las sectas y esos cultos del día de hoy están creciendo mucho más que el número de creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que esto agrada a la carne, lo que nosotros no tenemos. Creemos que es algo trágico el que los creyentes usen medios carnales para atraer a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con los métodos que utilizamos. Si estos métodos son carnales, debemos reconocer que Dios no puede bendecir eso. Necesitamos estar muy seguros de que la palabra de Dios está siendo predicada. No interesa si son miles de personas que forman su iglesia. Eso no es lo importante. Nosotros no estamos interesados en esto. No interesa cuántos vengan, sino si la palabra de Dios está siendo presentada. ¿Está siendo presentada en el poder del Espíritu? Eso es lo que es importante, y no mucha emoción piadosa por algún pedido sentimental que provoca que uno dé. El asunto es si la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Está obteniendo resultados? Usted no quisiera invertir su dinero en una compañía que tiene un edificio muy hermoso, donde su presidente es un hombre muy elegante, muy agradable por cierto, tiene carisma. Pero si usted quiere poner su dinero en esa compañía, usted querrá saber si están ganando dinero o no. ¿Está obteniendo resultados? ¿Está pasando algo allí? Creemos que Dios espera que nosotros utilicemos un poco de ese sentido común consagrado cuando estamos tratando en el área de la religión. Ellos son del mundo, dice aquí Juan. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Antes, cuando estábamos usando a Caín y a Abel como ilustración, es decir, cuando Juan los estaba usando como ilustración, lo que él quería enseñar era que Caín no era un hijo de Dios. Él no quiso decir que éste no era religioso porque, bueno, él presentó un sacrificio, una ofrenda. Y pensamos que su ofrenda era mucho más hermosa que la de Abel. La ofrenda de Caín era algo realmente hermoso, tenía los frutos del campo. Pero el sacrificio de Abel era algo sangriento y esto era algo repugnante para algunas personas. Pero ese fue el sacrificio que Dios aceptó porque reconoció el pecado del hombre y la necesidad de un Salvador. Y Caín no reconoció eso para nada, porque la carne depende de sí mismo, no depende de Dios. Y usted debe notar, amigo oyente, que Juan está presentando esto de una manera muy clara para nosotros, que lo importante es que Cristo Jesús es quien dijo ser. Eso es lo que nosotros debemos notar con toda claridad si la enseñanza es cierta o no lo es. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 4 de esta primera epístola, Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En nuestro ministerio uno aprende a utilizar la Biblia como un medidor Geiger. Uno de estos aparatos indica si hay uranio o no lo hay en las rocas o en el suelo. Así es que uno puede utilizar la Biblia como un medidor Geiger en la congregación. Y amigo oyente, los niños siempre responden a esto. Uno puede tener mucha confianza en esto, y esa es la confianza que tenemos en este ministerio radial, que el pueblo de Dios va a escuchar. Y sabe una cosa, amigo oyente, no esperamos que la otra clase de gente escuche. Si ellos no quieren escuchar, todo lo que tienen que hacer es apagar la radio. Nosotros nunca les pedimos nada, sino que es el pueblo de Dios el que apoya esta obra. Después de todo, debemos recordar que el arca fue llevada en los hombros de los sacerdotes. El arca nos habla de Cristo, y si nosotros queremos llevarle a Él al mundo, tenemos que llevarlo sobre nuestros hombros. Juan estaba seguro de quién era el Señor Jesucristo. Juan podía decir esto, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego Él nos presenta el propósito de su Evangelio. Allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31, Juan dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tenía una evidencia que no daba lugar a dudas, que era indestructible, de que Jesús era quien decía ser. Juan sabía eso, y eso es algo de lo cual nosotros necesitamos estar seguros en este día. Ahora, al llegar al versículo 7 de este capítulo 4 que estamos estudiando, llegamos otra vez al tema de esta sección. Dios es amor, y sus hijos deben amarse los unos a los otros. Leamos este versículo 7 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es una sección realmente maravillosa, amigo oyente. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Ahora debemos tener cuidado de notar lo que estamos hablando aquí. Luego de haber recibido la advertencia en cuanto a los falsos maestros, que no tienen que ser amados, tenemos que decir eso claramente, y nosotros nunca oramos por ellos. No queremos presentar algo que suene a piadoso aquí y decir, bueno, vamos a orar por ellos. No lo estamos haciendo, amigo oyente. Ellos son hijos del diablo. No estamos orando por ellos. Estamos orando por el pueblo de Dios. Estamos orando por el pecador perdido que va a acudir a Cristo. Si nosotros podemos presentarle la palabra a Él, entonces Él regresará a Cristo. Así es que, habiendo dado una advertencia en contra de estos falsos maestros que no deben ser amados, repetimos, Él regresa a este tema en esta sección, que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de notar lo que Él está hablando aquí cuando dice amor. Ya hemos tratado con esto anteriormente, que la palabra amor aquí no es eros. No se está hablando aquí del sexo. El amor al cual se está refiriendo Juan aquí es el amor que se conoce como ágape. No es algo sentimental, no es algo sexual, no es un amor social. Es un amor sobrenatural. Es lo que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso real y verdadero para nosotros. El amor de Dios. Y solo el Espíritu de Dios puede darnos la habilidad de poder extender ese amor a los demás. La norma aquí, Él nos presenta claramente, es el amor de Dios. Él dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos otra prueba de si usted es un hijo de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Aquí no estamos preguntando si usted ama a su mamá o a su papá. No estamos preguntando si usted ama a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus primos. No estamos preguntando eso. Lo que sí estamos preguntando es si usted ama a los otros creyentes. Ahora quizá alguno conteste, bueno, yo amo a algunos de ellos. Bien, eso es bueno, amigo oyente. Usted se está dirigiendo en la dirección correcta. Pero hay algunos que son difíciles de amar. Eso lo podemos decir. Pero, amigo oyente, nosotros podemos amarles en el sentido de que podemos tener interés en ellos y podemos hacer eso. Esto no indica necesariamente que vamos a ir a abrazarlos a cada rato. No creemos que eso sea algo esencial. Existe demasiado de eso en círculos cristianos. Quizá eso sea algo bueno para las películas, que se besen uno al otro. Pero a nosotros se nos dice que debemos besarnos con ósculo santo, y esa es una clase diferente de beso. No vemos que eso quede en el presente, pero usted puede demostrar su amor por otros, amigo oyente, por medio de su interés en ellos. Eso dará su resultado. Luego Él nos da otra definición de Dios. Él dice, Dios es amor. Ya teníamos otra definición antes. Dios es luz. Llegamos ahora a esta segunda división principal que hemos comenzado. Hemos estado en esto desde que comenzamos el capítulo 2, en realidad, pero ahora, en esta sección que tenemos ante nosotros, Él nos presenta esta definición. Dios es amor. Y esa es la norma del amor. Dios es amor. Y en la primera parte del versículo 9 del capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan, leemos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Él nos da una ilustración aquí de la misma manera en que lo hace el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿cómo me ama Dios? Bueno, usted no lo puede ver en la naturaleza. En la naturaleza, usted puede hallar un diente sangriento y zarpas afiladas, pero usted puede encontrar el amor de Dios en el Calvario. Usted puede encontrar el amor de Dios manifestado allí.
El versículo 9 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él». Dios ha demostrado su amor, amigo oyente. Como dice el apóstol Pablo, Él entregó su vida por nosotros. Esa es la prueba. Por un hombre justo, quizá alguno se atrevería a entregar su vida. No sabemos si usted pudiera lograr que alguien dé su vida por usted en el presente. Creemos que podría tener un problema allí. Pero Dios ha demostrado su amor. Él entregó a su Hijo a que muriera por usted, y lo entregó para que muriera por usted, no después que usted hubiera asistido a la escuela dominical durante muchos domingos, sin perder ninguno durante 5 años. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos fuerzas, cuando estábamos perdidos, cuando éramos casi imposibles de amar. Entonces fue cuando Dios nos amó. Y la explicación, amigo oyente, se encuentra en Él y no en nosotros, porque nosotros no somos fáciles de amar. Vamos a continuar con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le urgimos a leer los versículos restantes de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga en gran manera. ¡Qué maravillosa verdad! A pesar de nosotros, Dios nos ama. Aun cuando estamos sin fuerzas para seguir, perdidos, necesitados, su amor es incondicional. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. ¿Le gustaría conocer a Dios y no sabe por dónde empezar? Le invito a que visite a través de la biblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí tenemos un corto video y recursos que puede descargar gratuitamente que le ayudarán a responder la importante pregunta de cómo puede conocer a Dios. Si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y le enviaremos copias impresas de estos recursos. Recuerde que estos recursos impresos solo están disponibles para ser entregados en los Estados Unidos. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. El sitio web donde usted va a encontrar estos contenidos es en a través de la Biblia.org. Desliza hacia abajo y hace clic en ¿Cómo puedo conocer a Dios? De hecho, si usted está evangelizando o compartiendo el evangelio con otros, estos recursos también pueden ser de mucha utilidad para usted. Recuerde que juntos podemos llevar la palabra entera al mundo entero. Encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org. A través de la Biblia.org. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.